como todas las tardes de los jueves, a esta hora, los amigos del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA nos reunimos para escuchar charlas de diversos temas importantes que hacen a la calidad ciudadana. Hoy un invitado que está desde el primer momento en este grupo, Adolfo Fioranelli, quien inició esta tarea desde el Zoom como locutores. Adolfo Fioranelli es afiliado radical desde muy joven, escribió la línea de Renovación y Cambio, fue convencional metropolitano, delegado del Comité Capital, convencional nacional, varias veces miembro de la mesa de la Convención de la Cava, estudió periodismo en el Instituto José Hernández, es comerciante, es decir, ha sido director de inspecciones especiales, coordinador de la Comisión de Estadios de Cava y representante de la ciudad en el Comité Ejecutivo de la Seguridad Deportiva de la Nación. Es asesor ad honorem de la Comisión de Deportes de Diputados, asesor de la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, y un cargo que no está en la línea estadual, pero sí importante en la historia de los corazones, que es presidente del Instituto Moreniano. Y en tal carácter, hoy nos va a hablar de Moreno, el revolucionario de Mayo. Bueno, Adolfo, bienvenido de nuevo a este lugar. Y bueno, el aire es tuyo. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Quiero aclarar que por ahí en el flyer ahí me doctoraron, no soy doctor. La política dice que doctorifica, así que, pero no soy director. Pero sí soy presidente del Instituto Moreniano, cargo que voy a dejar muy pronto porque la pandemia ha hecho que se me estirara el mandato, pero creo que en el mes que viene ya tendremos nuevas autoridades y se podrá reiniciar las actividades que teníamos en forma normal. Y bueno, muy agradecido acá tanto al Observatorio para la Calidad Republicana como a la Universidad del Museo Social Argentino para darme esta oportunidad de charlar un rato con ustedes sobre Moreno. Soy parte, y me considero parte de esta tan importante lugar de expresión múltiple. Yo no soy historiador, soy admirador de la historia y en especial del numen de la Revolución, Mariano Moreno. Un 23 de septiembre de 1778, en esta bendita ciudad de Buenos Aires, donde todo episodio importante ocurre, nacía el prócer que trató de cambiar nuestros destinos. Murió, se puede decir, lo mataron en alta mar el 4 de marzo de 1811, según su hermano Manuel, que lo acompañaba en el viaje. En sus memorias dice que el capitán le da un brebaje, que Moreno se sentía mal, estaba enfermo, y luego casi inmediatamente fallece. Envuelto en una bandera inglesa, es arrojado al mar. Hay que recordar que todavía Belgrano no había creado nuestra bandera. Corta vida, pero intensa y con muchas enseñanzas. Nacido de padres inmigrantes no acaudalados, realizó sus estudios de filosofía latina y lógica en el Real Colegio de San Carlos. Por ser un excelente alumno y gracias a las recomendaciones del clérigo Felipe Tomás de Iriarte, viajó en 1799 a Chuquisaca para estudiar teología y abogacía. Se graduó en 1804. Ya tenemos que recordar, destacar que todo lo que era el Alto Perú, en sus ciudades y demás, eran más importantes que Buenos Aires, ¿no? Ahí estaba el oro, la plata. Nosotros lo único que teníamos era el puerto, que después nos haría importantes, con una aduana
que también Enrique Vázquez, que lo estuve nombrando antes, tiene un libro que reseña lo importante que hacían las embajadas para las aduanas para los países en el mundo, tan importante que en la mayoría de los casos están construidas como palacios. La nuestra también, lo único que la escondimos, que pusimos otros edificios adelante para que no se vean, y como no se ven, no existe. Esta etapa, muy importante, la etapa de Moreno en Alto Perú, allí accedió a la biblioteca del sacerdote Terrazas y pudo leer libros no permitidos, teniendo en cuenta que en esos momentos la iglesia era la que reglamentaba qué podía leerse y qué no, y por supuesto que los libros más avanzados y que no decían lo que comúnmente se creía o se hacía creer, no se leía. Y ahí también encontró el amor, a primera vista. Conoció a una niña de 16 años, que la familia quería que fuese monja, terminó casándose con ella, María Guadalupe Cuenca. Tendría un hijo, Mariano Moreno Cuenca. Es destacar que Guadalupe no fue informada de la muerte de Moreno cuando esta ocurre, ¿no? Y envió cartas diarias, casi diarias, contando las penurias que vivían ella y su hijo. Le cuenta acontecimientos políticos de la ciudad, como así también le dice una y otra vez su amor y cómo lo extraña. Fueron devueltas sin abrir y se compilaron en un libro. Son importantes. Primero lo que siente una mujer en primera persona en esa época, y además que como le va contando lo que ocurre en la ciudad, le va contando la historia de lo que va pasando. Le cuenta que algunos de sus supuestos amigos se pasaron al otro bando, que otros siguen con sus mismos ideales y sufriendo acá, y ella sufriendo incluso económicamente. Allá en el Alto Perú, Moreno también ve cómo maltratan a los naturales en las minas, la esclavitud que padecían, y decidió defender esas causas. Esto le llevó, por supuesto, a tener que regresar a Buenos Aires para no terminar encarcelado. Participó en la defensa de Buenos Aires en 1806-1807, si bien la historia no lo destaca como un gran guerrero, ¿no? En Buenos Aires, como yo decía antes, que una aldea que no tenía los privilegios que tenían las otras de más al norte. Y así se llega al 25 de mayo de 1810. En la primera Junta de Gobierno, Moreno es nombrado secretario de Gobierno y Guerra, y de su pluma comenzaron a tomar vida todos los decretos y dictámenes de la Junta. Era prácticamente quien él hacía, lo pensaba y lo vendía. A mí no me quedan dudas que el 25 de mayo fue una revolución. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas personas que no la toman como tal. Entre ellos, quienes nos gobiernan actualmente. Yo contesté en un discurso público al pie del monumento de Moreno, porque entonces la hoy vicepresidente y entonces presidente dijo que el 25 de mayo de 2003 fue el nacimiento de la Argentina. En 1810 no solo se cambiaron las autoridades, en 1810 el pueblo levantó sus ojos, cosa que no se podía hacer, para ponerlo en el virrey, que era el representante del rey, que a su vez era el representante de Dios y al cual no se podía acceder. O sea, aparte se cambiaron las leyes y se trastocó, se trató de, si bien no se habló de una independencia, sí es el primer paso, y creo que 1816 no hubiese existido sin el 25 de mayo.
se crearon casi todo por obra de Moreno. La Biblioteca Nacional, la Prefectura Nacional, la Fundación de la Gaceta de Buenos Aires, que es un hecho muy importante. Después charlaremos algo sobre él, ya que me sigo considerando periodista, es una de las cosas que más admiro de Moreno. Por ejemplo, el decreto de supresión de honores, que no es nada más que un decreto, es producto de una fiesta en la cual existía Saavedra con el resto de militares y demás, y a Moreno no se lo invitó y ni se lo dejó entrar. Y en esa fiesta, un capitán medio ebrio armó una corona, dice la historia, con dulces, así que no sé realmente cómo sería, se la puso en la cabeza de la esposa de Saavedra, rindiéndole honores como si fuese una reina, una princesa. Y Moreno lo que menos quería es ese tipo de distinciones. Así que sacó el decreto de supresión de honores, que Saavedra lo firmó sin chistar. No dudó en fusilar a los enemigos de la revolución, aún estando entre ellos Liniers, que había sido un héroe. También destaco que tuvieron que mandar a uno de sus dos amigos de la Junta, que era Castelli, el otro era Belgrano. Castelli tomó las armas, fue y lo fusiló porque se negaban a hacerlo, porque era, como digo, había sido un héroe en la reconquista de Buenos Aires. Pero destaquemos que si no se lograba eso, la contrarrevolución que estaba en marcha podía haber triunfado. El otro gran hecho histórico, a mi humilde parecer, que impide eso, es la acción de Belgrano en el norte, con el éxodo jujeño, y el triunfo en las batallas de Tucumán y Salta, pero el éxodo jujeño se puede asemejar a lo que hicieron los rusos con Napoleón cuando se fueron y no le dejaron nada más que nieve, ¿no? Acá se quemó todo en Jujuy, todo a su paso, y los españoles no tenían, si querían comer, no tenían ni pasto. Belgrano, que era, como dije, el otro amigo que tenía en la Junta, tomó las armas y fue a tratar de liberar al Paraguay. En realidad, más que liberar, fue a tratar de, sí, a liberar, pero si no lo lograba, que tomaran conciencia los paraguayos de su necesidad, y después así lo hicieron, de liberarse. Una de las cartas que Guadalupe Cuenca le manda a Moreno, esas que nunca Moreno abrió, y le dice, le cuenta, dice: hemos triunfado porque el Paraguay se independizó y quiere que Belgrano los dirija. Fundada el 7 de junio de 1810, la Gaceta no fue solo un periódico, es el órgano de difusión de las resoluciones de la Junta, cumpliendo en dar a conocer todo lo que se hacía, para que sería, fíjense ustedes, una de los mandatos de la democracia, ¿no? Dar a conocer los actos de gobierno. Pero claro, el 80% de la población de Buenos Aires, más o menos como vamos a quedar ahora, era analfabeta. Entonces hace que los curas en misa leyeran la Gaceta, para que todo el mundo se entere. Digo yo que se puede ir observando que los logros de Moreno son todos para el bien común y con una visión de una gran república, una gran patria. Plantea por primera vez, por ejemplo, la libertad de escribir. Lo hace en la Gaceta el 21 de junio de 1810. Algo revolucionario para la época también. Y tiene cantidad de frases que fueron copiando y marcan su pensamiento. Y la Gaceta además fue muy importante porque quedó documentada en ella todos sus actos y sus pensamientos. Yo estudié periodismo allá
los años 70. Así que, fíjense ustedes. En ese momento no había en la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, la carrera de periodismo. Había únicamente en La Plata. Y entre los profesores que tuve, estaba Norberto Galazo, un historiador peronista, que era muy admirador de Moreno, y si bien yo no compartía ninguna de las ideas políticas de él, fue el que me hizo interiorizarme aún más sobre Moreno. Era un instituto muy especial, porque los profesores eran todos políticos. Estaba el Colorado Ramos, Blas Alberti, Jorge Eneas Pilimbergo, hijo del pintor, periodista de crónica, bohemio, un tipo muy especial, muy macanudo. Acuña, que era un periodista importante de La Nación en ese momento. Y entonces con ellos teníamos la oportunidad de aprender y aparte de discutir. Por supuesto que sabían más que yo, pero yo estaba en la vereda de enfrente. Ellos tenían un partido político que llegó a las elecciones en el 73, que era el PSIN, Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Bueno, yo caí ahí de casualidad, pero bueno, me sirvió porque sobre lo que hablaban sabían, más allá sacando el tema político que también sabían, pero no compartían. Yo digo, estamos acostumbrados en vivir en grieta, ¿no? Ahora que es tan común. Somos un Boca River permanente. Y en aquella época Saavedra y Moreno no pensaban lo mismo. Uno, podríamos decir, llamarlo conservador a Saavedra, representando una sociedad conformista, era el militar de más grado que había en la ciudad, el regimiento de patricios, del cual Belgrano era sargento mayor. Belgrano siempre se dice era abogado y tomó las armas. Sí, era abogado, un gran economista, aparte acá los contadores de la Ciudad de Buenos Aires tienen a Belgrano como su referente y festejan su día. Todos los economistas, en realidad contadores, actuarios, todo lo que hace a los que salen, los que egresan de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo toman a Belgrano como el primer economista de la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo decía que mientras uno era más bien conservador, Moreno era todo lo contrario, era un revolucionario que exigía cambios profundos. Antes de la primera junta y demás, había prologado y traducido el contrato social de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Y como decía antes también, con el decreto de supresión de honores, marca los estilos de vida. Igualdad, no supremacía por nacimiento en ningún caso. En el momento de la renuncia de Moreno, que se produce por discrepancias graves con Saavedra, porque Saavedra quería incorporar a todos los delegados del interior. Y Moreno veía los problemas de que este ejecutivo ya tuviese varios miembros. Si incorporaba al resto, iba a ser mucho más difícil las resoluciones, resolver los temas. Y aparte consideraba que la mayoría de ellos no estaba comprometido con la Revolución de Mayo. Y en ese momento Saavedra tenía las armas en la Ciudad de Buenos Aires y los amigos de Moreno, Belgrano y Castelli no estaban con las armas acá, así que tampoco podía haber habido un enfrentamiento, que no sé si lo hubiese habido o no, ¿no? Él de por sí portaba 2 pistolas permanentemente porque estaba amenazada su vida. Y la esposa recibe un día antes o el mismo día del embarque de Moreno para Inglaterra, los símbolos de la viudez. En un paquete le mandaron un abanico negro, un tul y guantes negros.
Moreno, a pesar de su corta vida, dejó un legado importante, seguidores y hasta un partido moreniano para defender sus enseñanzas y logros. Tenía la idea de la patria grande, de lograr mayor equidad en la sociedad. Sus ideas en general están vigentes e incumplidas. Como dije, estudié periodismo y si bien nunca mi actividad principal, colaboré en muchas publicaciones, me sirvió también cuando fui funcionario para coordinar con periodistas notas sobre temas importantes o peligrosos para que las noticias fuesen reales. A raíz de un hecho luctuoso, la muerte de un simpatizante, un chico de 14 años, hincha de Boca, en el estadio de Independiente, y acá en la ciudad de Buenos Aires se cayó todo el alambrado de una tribuna, por iniciativa del señor intendente, el doctor Zaguer, me pone a cargo de la comisión de estadios, que ya existía una comisión creada después de la Puerta 12 de River. Y entonces lo único que le pido yo a Zaguer para aceptar es, porque era además de mis otras actividades, la municipalidad, era poder hablar con el periodismo sin tener que pedir permiso a los superiores. Porque cualquier presidente del club levantaba un teléfono y hablaba con cualquiera. Entonces, ahí utilicé algunos contactos que me quedaban y demás, y logré poder explicar y que, por ejemplo, clausurar la cancha de Boca, que estuvo clausurada más o menos 4 o 5 meses, y las amenazas que recibí de muerte y demás, por lo menos se dijesen las causas reales por las que se clausuraban, que eran problemas estructurales muy graves, y no como querían hacerlo ver como un problema político. Pero lo que más satisfacciones me dio quizás es un programa que tuvimos con los miembros del Moreniano, un programa de radio en la AM 1010, que se llamó Café de por Medio, ahí con todos abogados menos yo, Mariano Covarrubias Jurado, Fulgencio Torres, Horacio Ricci, Luis Mancuso, y un conocido y acá presente, Nicolás Breglia, que tuvimos yo actué en los últimos años del programa, un programa de interés general que teníamos una visión moreniana, una visión republicana, y por supuesto estábamos en contra generalmente de las actuaciones del gobierno en ese momento, de los Kirchner, como ahora, de los Kirchner. También es de destacar que nunca tuvimos ningún apriete de nadie, y hablamos y dijimos lo que queríamos. El Distrito Moreniano tiene personerías jurídicas del año 58, y siempre tratamos de divulgar las ideas de Moreno. Hacíamos actos todos los años, por lo menos 3 actos al pie del monumento, el día de su nacimiento, que lo celebrábamos. Acá es muy raro que a los próceres se les recuerde el nacimiento, siempre es el fallecimiento. Por supuesto, también conmemorábamos el fallecimiento, y el 7 de junio, el Día del Periodista, que es el día que apareció la Gaceta por primera vez. Hacíamos charlas y debates, concursos en conjunto con otras entidades como el Rotary de Avellaneda, y para el bicentenario de la muerte de Mariano Moreno, el único acto que hubo en la ciudad de Buenos Aires, lo hicimos nosotros, se nos cedió en ese momento Hernán Lombardi, que era el ministro de Cultura, nos cedió de la ciudad, ¿no? Nos cedió el salón en el Dorado, que es hermoso, en el ex edificio de la prensa, y ahí hicimos un acto académico muy importante. Pero tanto del gobierno nacional nadie nombró nada, y ni siquiera tampoco el periodismo, que tiene como su día, el día relacionado con la Gaceta, tampoco dijo nada. Pero nosotros hicimos un acto muy bello. Durante más de un año, creo que durante 1 año y medio, editamos la Gaceta de Buenos Aires,
no reeditando números, sino editando nuevos, con espíritu moreniano y utilizando con permiso el nombre de Gaceta de Buenos Aires. Bueno, el impasse que nos dio esta pandemia nos hizo tener nada más que vía electrónica nuestras relaciones, pero esperamos poder prontamente reanudarlo. Nuestros actos eran muy lindos, porque concurrían los cadetes de prefectura, que estaba fundada por Moreno, los de la Policía Federal, las bandas, aparte de la gente, los colegios con un primario y un secundario, Mariano Moreno. Y bueno, así queremos poder volver a eso. Rápidamente yo voy a decir que los ideales de Moreno aún hoy deben seguir peleándose para que se logren. Ese 25 de mayo tenemos como primer hito, de nuestra república. De ahí pasamos recién a la Asamblea del año 13, que si bien no logró hacer una constitución, logró otras libertades importantes. Llegamos al 9 de julio de 1816 con la independencia. Y de ahí hasta 1853, donde recién se logra la Constitución, podríamos tomar otro ítem tendiendo a la república y a la democracia. Y de ahí tenemos unos cuantos años más, desde mi punto de vista, 1916, con el advenimiento de Irigoyen, primer gobierno votado por la ley Sáenz Peña, con el voto universal y secreto, y que es donde el pueblo, se puede decir, llega por primera vez al gobierno. Tenemos en el recreos políticos, entre esos recreos tuvimos gobiernos o totalitarios o dictaduras. Tuvimos 63 al 66, desde mi punto de vista, más que un recreo democrático. Y justamente hoy estábamos recordando, antes de comenzar la charla, que se cumplen 122 años del nacimiento de don Arturo Illia, y hoy se inauguraba la restauración de la casa original, la casa de su nacimiento. Logramos desde el 83 a la fecha, otro ítem, parar los golpes de Estado conocidos, o sea, los golpes de Estado dados por los militares, pero todavía aún no pudimos parar los golpes económicos. Voy a leer 2 o 3 frases de Moreno, históricas que marcan su pensamiento. Por ejemplo, comienza en la Gaceta, el lema de la Gaceta era un pasaje del libro de Cornelio Tácito, que dice: tiempos de rara felicidad, cuando se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Creo que marca, y nos marca, porque creo lo que queremos todos. Y por último, la frase con la cual cerrábamos todos los programas de radio. Y dice: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuestras ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Bueno, yo creo que más o menos resumimos, espero que les haya gustado. Hay mucho más para decir sobre Moreno, pero más o menos está condensada. Se puede decir también que en la primera junta, el 25 de mayo, Moreno tenía 31 años. Era el único más joven que él, era Larrea con 27, todos los demás eran más grandes, o sea que con su juventud y su fuerza logró
muchas cosas. Quedaron muchas por lograr, para nosotros poder hacer algo. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. No sé si no puede abrir el micrófono, Juan Carlos. Juan Carlos, tenés que abrir el micrófono. Bueno, gracias, Adolfo. Te decía que Carlos Sebey ha dicho que cuando hiciste referencia al Colorado Ramos y su partido, es exacto, se llamaba PSI-N y luego FI. Eduardo Pisani te pregunta, ¿no te parece que Moreno es negado deliberadamente por la historia política y hasta por los periodistas? ¿A qué se lo adjudicas? Bueno, quizás antes del 83, Julio Saguier había formado un instituto político, donde el Gordo Pasalacua daba clases, y me acuerdo que yo como estudiante del mismo le pregunté un día, le dije, yo soy moreniano, y qué pensaba él de Moreno. Y él me dijo, bueno, para nosotros es un proto-radical, y bueno, lo alabó a Moreno. Y por ahí tenemos una coincidencia más con el radicalismo, ¿no? A nosotros no solo nos niegan la figura, sino que normalmente la tergiversan y nunca tuvimos buena prensa. Los radicales, creo, tuvimos algunos déficits. Uno fue con el periodismo, otro con los militares y otro con los sindicalistas. El mismo don Arturo no quería saber nada con el periodismo, decía que era como los ríos de Córdoba, que uno los veía de lejos, eran finitos, chiquitos, suaves, pero a medida que se iban acercando, lo veían que tenían mucha potencia, porque eran ríos que bajaban de la sierra, y si uno se descuidaba, se lo llevaba. Y creo que no manejamos bien esos temas. Y Moreno creo que es uno de los pocos revolucionarios en serio. Revolucionarios porque hacer la revolución es cambiar cosas, no significa matar gente. Y quizás eso no le convenga a la libertad de empresa y no a la libertad de prensa. La libertad de prensa es muy difícil de lograr, porque siempre los medios tienen detrás de sí, siempre lo han tenido, algún interés económico. Acá dice, excelente como siempre, claro y concreto. Ruth Predam. Elena Maurín dice, felicitaciones al senador Fioranelli, es importante mantener las ideas libertades de Moreno, gracias. En Almagro, dice, está el Colegio Nacional Mariano Moreno, uno de los más importantes. Bueno, yo te quería preguntar algo que siempre surge y tenemos que aprovecharte a vos. Si el comienzo de nuestra grieta histórica empieza con Moreno y Saavedra, ¿algún punto que por ahí se te fue en la charla que te guste resaltar? Así con de esas primeras enfrentamientos políticos. Sí, yo lo dije que éramos como Boca River desde nuestros comienzos, ¿no? Y evidentemente hay una grieta que se saldó con la muerte de Moreno, o sea, se saldó entre ellos, pero la grieta quedó y se fue reflejando después en los las distintas políticas, ¿no? Tanto unitarios y federales como conservadores y radicales, y así seguiremos con el peronismo y los que estamos del otro lado. Es muy difícil lograr unificar criterios. Y aparte de eso, tenemos nuestro sistema presidencialista, el único lugar donde el presidencialismo pleno triunfó y se mantuvo y no tuvo problemas,
es en Estados Unidos, salvo que allá cuando a algún presidente no le gusta, lo matan y listo. Pero a nosotros, Raúl Alfonsín en el año 72 ya hablaba de la necesidad de ir a un sistema parlamentario para evitar los sucesivos golpes que teníamos de los militares y poder hacer cambios como podrá tener ahora Italia, y no pasa nada, ¿no es cierto? Bueno, no pasa nada, pasa, pero no cae la democracia. Así que, pero acá creo que va a ser muy poco probable porque no nos ponemos de acuerdo. A lo mejor con el tiempo se puede lograr algo mejor. Rubén Camillosi te dice: felicitaciones, Adolfo, por la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Eduardo Cisco, muy claro y justiciero homenaje al doctor Mariano Moreno. Felicitaciones, Adolfo. Cecilia Contino nos dice: muy buena reseña histórica. Adolfo, felicitaciones. Carlos Bozo dice: yo lo que te quería preguntar, si vos bien has reseñado a lo largo de la historia los diferentes brotes morenianos que vos ves, en la actualidad, ¿dónde ves ese espíritu de Mariano Moreno, en actitudes, instituciones, donde vos lo tenés enfocado que te diga, bueno, esto paga en cierta forma toda la lucha de ese hombre? En realidad, es muy difícil. Yo decía hoy también, antes que empezáramos la charla, que vos mismo me decís cuando yo hay algún disertante y te pregunto sobre la República, ¿no? Yo me peleo con algunos correligionarios que tienen poder y micrófono y cargos, porque digo, siempre hablan de democracia y nunca de república. Y yo decía que demócrata se puede decir cualquiera, dice, gané por los votos y soy democrático, aunque eso no sea lo fundamental. Pero una vez que están en el gobierno o en los cargos políticos, es muy difícil que sean republicanos o que seamos, digo, porque enseguida el poder te confunde y se te van los límites y te metes con los otros y nombrás la Suprema Corte por decreto y haces cualquier zafarrancho. Entonces, yo no puedo ver en una figura a Moreno. Sí creo que el partido, a pesar de quien lo gobierne o quien esté al frente, sea quien fuere, es el radicalismo el que tiene las ideas más claras de una democracia participativa. Yo fui convencional en Gualeguaychú, o sea, soy uno de los culpables que Macri haya sido presidente, aún habiéndolo conocido mucho antes. Cuando él era presidente de Boca y yo estaba en la comisión de estadios, me peleaba cada 15 días. Me peleaba y mal, porque quería hacer cosas que no, en la reforma de la cancha que no se podían, ¿no? Y yo creo que a mí me contaron una historia de lo que iba a pasar, que después nuestros representantes del radicalismo no lo lograron, no pudieron, no quisieron. Y hubo una especial que se borró, que se fue a la casa, que fue el presidente del Comité Nacional, que nos llevó y que nos explicó, porque a mí nadie me la contó. A mí, conmigo se reunió en forma personal a contarme cómo iba a ser la cosa y cuál era el convenio. Y de eso no pasó nada. Así que, más allá de quién gobierna o no el partido creo, la Unión Cívica Radical, como decía don Arturo, nunca decía el partido, siempre decía la Unión Cívica Radical, que es quien me representa a mí con mayores posibilidades de que en algún momento los ideales de Moreno se puedan cumplir. Bueno, Eduardo Pisani dice: gracias, Adolfo, excelente charla. Bueno, yo te invitaría a hacer alguna conclusión final y
si querés agregar algo de difusión de la actividad del instituto que nos interesa a todos y a los amigos que después les llegue esta charla. Bueno, sobre el instituto lo ratifico que el mes que viene creo ya tendremos una nueva comisión directiva y nos abocaremos de nuevo a las actividades que siempre hicimos, que tanto nos reconfortan y que realmente siempre fueron muy bien recibidas por la sociedad. Nosotros tenemos, salvo yo, la mayoría son historiadores, y con una gran capacidad, y logramos tocar temas muy interesantes, tanto de historia como actuales. Hay que tener en cuenta que nosotros no nos damos cuenta, estamos haciendo todos los días historia, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendí en el periodismo, dos cosas. Primero, que no existe la objetividad, porque cuando un periodista dice, porque yo objetivamente, bueno, eso es mentira, porque es un sujeto y tiene sus opiniones propias. Y cambiando una coma o un punto, hacíamos nosotros en un momento de ejercicios con cuando había las agencias de noticias, vos le cambiás una coma, le cambiás un punto y le cambiás un sentido a una noticia. Entonces, bueno, eso es una cosa. Y otra, que un diario es la historia de un día. O sea que todos los días se escribe la historia. Con el tiempo, alguien la leerá como historia. Nosotros la leemos como noticia del momento y quizás nos abruma porque vos prendés la televisión y ves chorrear sangre todos los días. Y son realidades. Ahora, no damos quizás la dimensión real. Por ahí le damos de más, por ahí le damos de menos. En cuanto, bueno, ya digo, el moreniano, y con respecto a Moreno, yo digo, lamento, creo que todos lamentamos, los que somos morenianos, que no haya podido vivir más y no haya podido llevar a cabo mayores logros. Cuando Moreno deja la Junta se convierte en Junta Grande, después tenemos los triunviratos, y uno tras otro fueron los problemas. Nicolás por ahí un día nos explicaba, hablando de historia y masonería, algunos actos que nosotros no comprendemos y no sabemos que antes hubo dos personas con mucho poder que se reunieron y dijeron, bueno, vamos a llegar hasta acá, porque si vamos un poco más allá se destruye todo. Así batallas que iba ganando uno y la ganó y después se fue, como el caso de Urquiza. Para eso Breglia es un erudito en todo eso. Creo que eso es no haber podido llegar un poco más allá en su vida como para dejar quizás una revolución más armada y hubiésemos llegado antes a la independencia, antes a la Constitución, antes poder tener anticuerpos contra los muchachos que nos gobernaron con sangre y fuego. Bueno, Adolfo, en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana, en donde has estado desde el primer momento, y la UNSA, te agradecemos a Sabrina Motalini, el sostén técnico, a todos los participantes también, y bueno, en algunas horas ya tendrán el YouTube de la charla de Adolfo, y estará también en nuestro canal de YouTube. Así que muy buenas tardes y muy agradecido. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a vos, Adolfo. Gracias, Adolfo. Gracias. Gracias a la Junta que nos acompaña, a las Juntas de Historia de la Ciudad. La Junta de Historia de la Ciudad está ahí, Camiliosi, que es el presidente. Gracias. Junta que integra a Azucena, y bueno. Y que es muy importante. Muy buena charla, Adolfo, te felicito. Gracias, Adolfo. Muy bueno. Muchas gracias, muy bien todo. Gracias a usted.
Hasta luego, gracias. Gracias por la invitación, Adolfo. No, al contrario, gracias a ustedes.